Bueno, en esto de trabajar en perspectivas globales, tal es el nombre de nuestra nueva entrega, vamos a hablar con un hombre, siempre los argentinos hemos mirado con alguna dosis de curiosidad, no voy a decir sana envidia, porque la envidia nunca es sana, pero hemos visto primero la monstruosa que es la ciudad de San Pablo, la fuerza que tienen sus empresarios. Siempre creímos, por ahí ahora que la persona con la que vamos a hablar nos va a contar, que era una de las patas del desarrollo brasilero que nos ha superado en mucho, en pocas décadas, y no es una cuestión de competencia, eso solamente lo dejamos para el fútbol, que venimos bien últimamente, pero bueno, buscamos a la Cámara Argentina-Brasilera de, de Comercio. San Pablo. Y nos encontramos que la dirige un argentino, que es Federico Antonio Servideo, que, que es un argentino, paradójicamente, que hace muchos años está en Brasil. Él es un economista, es contador de la UBA y de la Universidad Paulista, tiene una maestría en la Universidad de San Pablo. Eh, y bueno, agradecerte, Federico. Me permito decirte, Federico, porque ayer hablamos en privado y decidimos tutearnos. Agradecerte y contarnos qué es esto del empresariado paulista, esta locomotora que tiene una cuestión cultural distinta a los argentinos, el empresariado. Por ahí nosotros el primer $1.000.000 lo llevamos a algún paraíso fiscal. Ustedes lo reinvierten, ustedes me refiero a los brasileros. Gracias, Federico, en términos generales, ¿no? Gracias Gustavo por la oportunidad. Trataré de ser lo más claro posible. Como dijiste, yo soy argentino, tengo 25 años en Brasil. Vine acá siguiendo una oportunidad de trabajo en el ambiente de servicios profesionales. Obviamente, como muchos de los argentinos que vinimos a Brasil, vinimos con un periodo predeterminado de 2 a 3 años, 4 máximo, y como muchos nos quedamos la vida toda. Eh, ¿Qué es lo que explica eso que has descrito, ¿no? El crecimiento, el tamaño de San Pablo? Y no solo San Pablo, creo que lo que vemos aquí en San Pablo se repite en varios sectores de Brasil como un todo. Eh, Tratando de resumir y siendo lo más específico posible, el empresariado brasilero es diferente al empresariado argentino en algunos componentes. Primero, el empresariado brasileño es mucho más arriesgado que el empresario brasileño, toma más riesgos, se endeuda más, es más, como decimos acá, procura más parcerías, procura más network, procura más dividir para que la torta sea mayor y no necesariamente se pelea por tener exclusividad de una torta menor. El empresariado brasilero también tiene dos o tres grandes activos: el tamaño del mercado interno y una serie de estructuras que facilitan invertir en Brasil, ser más arriesgado, tomar más crédito, ser más colaborativo. Y Bueno, esas el crédito es estructuras, una de las patas del desarrollo empresario y en nuestro país muchas veces lo hemos tenido absolutamente cortado o a tasas imposibles. en Brasil existe un mercado de capitales y un mercado financiero que obviamente no tiene el tamaño del mercado americano, pero es infinitamente mayor que el mercado financiero y el mercado de capitales argentino. Es mucho mayor, es muy Pero con la sofisticado. intencionalidad, perdóname que te interrumpa, esta es la última, con Por la favor. intencionalidad de que ese mercado financiero aporte a la producción, no a la especulación, ¿no? Correcto, correcto. Es un mercado financiero. El mercado financiero brasilero y el mercado de capitales brasilero aporta la inversión. Existe, obviamente, como todo Claro. mercado financiero,
el mercado financiero es especulativo, ¿no? Si quieres especular, entra en el mercado financiero, ¿no? Pero existe un mercado especulativo, pero ese mercado que originalmente es especulativo financia la inversión, financia el desarrollo, tanto en el ámbito público cuanto en el ámbito privado. Existe un gran banco aquí de desarrollo, el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es un banco que ha financiado grandes, pequeñas y medianas empresas en los últimos 30 o 40 años. Es un banco que recibe un funding a través de los aportes específicos y presta ese funding generalmente no necesariamente a tasas convenientes, pero sí a plazos convenientes para diversas empresas. Y otra cosa importante, existe aquí ¿Solamente afecta a grandes empresas en los préstamos o por ahí emprendedores, pymes? sí, no es solo grandes empresas. El Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, ha apoyado grandes empresas, pero también ha apoyado un mundo muy grande de pequeñas diría que no, pero de medias empresas estructuradas. Una media empresa en Brasil es una empresa que factura 50 millones de dólares por año para arriba, ¿no? O sea, los números acá son todos mucho más grandes que en Argentina. Y también existe un mercado de capitales, un mercado las empresas toman deuda en los mercados de capitales, existe un número significativo de fondos de inversiones públicos, privados, existe una industria de venture capital en Brasil que financia a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a las startups. O sea, existe un mercado financiero, si lo queremos resumir, que favorece al empresario. Y existe ese mercado interno, ese mercado doméstico de 220 millones de habitantes que también entusiasma o crea las condiciones. Y para finalizar esta introducción, Gustavo, también existen y existieron lo que yo llamo muy genéricamente algunas grandes políticas públicas que permitieron el desarrollo de algunos segmentos de forma muy, muy expresiva. Acá Y vamos aquí a empezar a quiero, copiar, ¿eh? Dale. y aquí quiero destacar, no voy a destacar todas, pero voy a destacar dos o tres. Una política pública. A 30 años atrás, este país mató la inflación. Y no solo mató la inflación, sino que creó una conciencia que la inflación es mala. Esto lo hizo a más de 30 años atrás. A 30 años atrás, este país creó un sistema que limita la capacidad del gobierno de endeudarse y creó un tripé económico donde no solo se controla la inflación, se controla el cambio y se controla el crecimiento. Entonces existe una macro que obviamente algunos gobiernos, un poco más para un lado, un poco para el otro, trata de forzar, pero existe una estructura macro que tiene 30 años en este país. La ¿Está inflación conformada por quiénes? Estado y privados. es decir, fue una estructura, un modelo económico que fue implementado a partir del famoso plano real, el plan real, más de 30 años atrás, que fue un conjunto de economistas que vinieron muchos del sector privado, algunos del sector público, y arreglaron la macro, en definitiva, creando ese control de inflación, creando ese tripé económico que sustenta la macro de este país. Claro que siempre hay alguna forzada de barra de un lado o del otro, pero existe eso. La inflación es una mala palabra en Brasil. Y lo que provocó que algo que ya existía antes, después de ese plano real, la moneda acá es el real. El empresario que tiene decenas de miles de millones de reales invertidos piensa en reales. Los empleados piensan en reales, los empresarios piensan en reales, mi mujer piensa en reales, todo el mundo piensa en reales. Existe una moneda. Entonces dijimos, existe un sistema financiero, existe un mercado grande y existe una moneda y una macroeconómica, una política macroeconómica de equilibrio que defiende mucho que no existe inflación en este país. Y eso es Pero muy que no bueno, exista porque inflación, que no haya déficit fiscal, pero sin descuidar la cuestión social también, ¿no? correcto, que ese es el gran trade-off, ¿no? Es el gran Claro. trade-off, porque para no descuidar la cuestión social, para que no exista déficit social, existen necesidades de recaudar más impuestos. Y el último gobierno, este tercer gobierno del presidente Lula,
el año pasado y este año continúa con una pegada muy fuerte de crear más impuestos, lo que provoca una presión de competitividad para los empresarios y para las empresas y lo que provoca potencialmente un potencial aumento de precios por el traslado a precios de determinados impuestos cuando los impuestos tienen un traslado a precios. ¿No te genera inflación eso? Puede llegar a generar inflación, pero las mudanzas de impuestos que fueron introducidas tienden más a presionar la riqueza, digamos, los patrimonios, los grandes dineros No el que consumo. estaban ahí perdidos. Entonces eso no presiona la inflación. De la misma forma que cualquier variación del dólar, por más que sea esa para arriba o para abajo, tampoco presiona directamente la inflación o inmediatamente la inflación, como si sucedió históricamente en Argentina. Tiene otros Entonces, amortiguadores para tolerar eso. tiene otros amortiguadores que son tiene unos amortiguadores que son las políticas fiscales, las políticas monetarias y la política de control de la inflación. La política fiscal y la política monetaria a través de la regulación de la tasa de interés, con eso consigue regular la macro. Solo para terminar el concepto de políticas fiscales, digamos, esa macro equilibrada que permitió recuperar las reservas internas. Pensemos que hoy Brasil tiene reservas internacionales, debe estar llegando superó los 350.000 millones de dólares. El Producto Bruto es más de la mitad del Producto Bruto argentino, ¿no? ¿no? Tiene un colchón importante. Y sí, tiene un colchón importante, ¿no? El saldo entre importaciones y exportaciones de Brasil del año pasado fue de más de 80.000 millones de dólares. Positivo. Positivo. Entonces, Brasil, a partir de esa política de equilibrar la macro, resolvió el problema externo, que es el gran trauma o el gran problema que tiene Argentina, ¿no? El problema externo, la falta de dólares. Brasil no tiene falta de dólares por dos motivos, porque tiene un saldo de exportación muy grande, porque tienen reservas muy grandes y principalmente porque la gente no piensa en dólares. Claro, que eso ya es una cuestión cultural. O sea, es una cuestión cultural. Y las otras dos grandes macro políticas económicas. Acá existe una institución que se llama Embrapa, Empresa Brasilera de Desarrollo Agroindustrial. Nuestra INTA, sería algo parecido a nuestra INTA. Embrapa es una entidad pública financiada por el gobierno, financiada por el Estado, que invirtió mucho esfuerzo, dinero y capacitación en desarrollar tecnologías para que este país produzca alimentos, a partir de que este país tiene tierras, climas y aguas como pocos países en el mundo. Brasil, 20, 30 años atrás, importaba alimentos. 30 años atrás, Brasil importaba alimentos. Hoy Brasil es el principal exportador de alimentos del mundo. Y eso fue una política pública donde juntaron el poder público, la universidad y los privados para desarrollar tecnología que permite producir soja, maíz, inclusive trigo, en regiones que 30 años atrás eran mato, como dicen acá. La Eh, tercera y última, sí, sí. dime. Y la tercera política pública importante fue el desarrollo de la tecnología para obtener petróleo y gas del fondo del mar. La empresa pública acá, la YPF de acá, es Petrobras. Petrobras eh, es una empresa pública donde se invirtió mucho dinero en los últimos 30, 40 años, y hoy Petrobras, ya no hoy, ya unos cuantos años, hace ya más de 10, 15 años, consigue extraer petróleo del mar a 6 kilómetros de profundidad, 6.000 metros, con tecnología que a un barril del petróleo de 50, 60 dólares permite que esa tecnología extraiga petróleo y gas a precios competitivos. Brasil 30 años atrás era importador de energía, importador de petróleo. Hoy Brasil es un exportador de petróleo, es un exportador de energía.
Brasil importa algunos productos terminados porque todavía no tiene capacidad de refinar todo lo que produce, pero una vez más, en 30, 40 años, Brasil importaba alimentos, ahora exporta alimentos, y es uno de los principales exportadores de alimentos. En 30, 40 años atrás, Brasil importaba energía, importaba petróleo, y hoy, de aquí a 5 años, Brasil va a ser un miembro de la OPEP. Entonces, y eso es una conjunción de esos grandes factores, una estabilidad macroeconómica, una política de Estado que mezcla el Estado, la universidad, la educación y los privados, y pensando en tal vez un desarrollo de medio largo plazo. Todo eso, y con esto acabo ahí, Gustavo, sustentado porque antes de la democracia vino a Brasil, la democracia en nuestro país vino en el 83, acá vino en el 86. Antes del 86, Brasil tuvo más de 20 años de gobierno militar, tuvieron dos etapas de gobierno militar, y en esos gobiernos, que fueron de economías totalmente cerradas, o sea, Brasil comenzó a importar en el 90. No había autos importados, no había, hasta el 90 la economía era totalmente cerrada. A partir del 90 se abrió la economía, se crearon estas políticas de Estado y hoy estamos donde estamos. Pero antes que la economía cerrada, antes cuando la economía era cerrada, Brasil creó una base industrial muy grande. La industria del acero, la industria de los autos, algunas industrias de minería. Entonces se creó una base industrial bastante fuerte antes de abrir la economía, antes de estabilizar la economía y antes de estas políticas que, 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 que no me tomo la libertad de explicar Brasil. Es muy difícil explicar Brasil y yo no sé si tengo la competencia o las capacitaciones para explicar Brasil, pero para que podamos vivir las diferencias y todos tirar las conclusiones. Durante décadas, un gobierno cerrado, creando una base industrial. Se abre la economía, se estabiliza la economía, se crean políticas de Estado y ahí entra el poder privado con más fuerza, junto con el poder público, con esas políticas, y se desarrolla estos últimos 30, 40 años de Brasil, que realmente, si comparamos Brasil de hoy con Brasil 30 años atrás, 40 años atrás, no es otro país, es otro mundo. Federico, fíjate vos que, porque cuando uno habla de economía, siempre termina, tiene la natural tendencia a hablar de macroeconomía, uno dice, ¿y la micro cómo la resolvieron? Porque eh, los procesos de dictadura en todo nuestro continente coinciden con los designios del norte casi siempre y son similares. Ahora, vos le acabás de asignar la potestad a esa dictadura brasilera de haber generado las bases para un desarrollo industrial en industrias de base. Estamos hablando del acero. Después Correcto, sí, a un costo enorme y creando una crisis económica brutal para el país, que fue resuelta con la estabilización económica. O sea, Brasil, después de ese periodo, eh, Brasil se quedó con una deuda externa enorme. O sea, no fue libre, el almuerzo no fue gratuito. está bien, Tenías pero una lo base, invertiste, no te la timbiaste. no, no, sin duda, tenías una base industrial a un costo enorme. Ese costo enorme era la deuda brasileña. O sea, hoy Brasil tiene 350.000 millones de saldo de reservas internacionales, pero en ese momento tenía 350.000 millones para pagar. Lo pagaron. Eh, y a partir del proceso de estabilización macroeconómica, que permitió crear las bases para el desarrollo de esas potencias energéticas y alimentarias que generaron todo el dinero que permitió equilibrar las cuentas. Entonces, en realidad es una mezcla de macro y micro acá, ¿no? La macro, eh, en una etapa, creó un déficit muy grande, una deuda externa muy grande, una crisis cambial muy grande, una crisis externa muy grande en Brasil, pero dejó la base instalada. Después, la macro fue equilibrada y creó las bases para que entren realmente las potencias que tiene Brasil en el agro, que tiene, como ya dije, tiene tierra, tiene sol, tiene agua,
tiene minerales, tiene petróleo, tiene gas, tiene todo lo que quieras, en un territorio enorme, 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 con una población doméstica enorme que también te da una garantía, porque si tienes una población que te consume, una parte de lo que producís ya lo vendes acá adentro, ¿no? Y si sos competitivo, lo podés vender a un buen precio. Entonces, sí, es una mezcla de macro y micro, lo que confirma lo que todos sabemos, ¿no? La macro estabiliza, pero con la macro no comemos, ni vos ni yo comemos con la macro, ¿no? Todos comemos a partir del resultado de la micro. Em, y también seguramente es digno de destacar que cuando usted se endeuda a Brasil, pero sienta las bases para un desarrollo. eh, Cuando aparece la actividad privada, que por ahí seguramente hasta se colgó de inversiones del Estado para producir, no importa, pero esto generó desarrollo, puestos de trabajo. ¿Cómo influyen, citaste una serie de actores sociales, cómo influye el trabajador? Cuando vos generás alimentos, está bien, tenés un mercado muy grande, pero nosotros tenemos en Argentina una de las tres o cuatro pampas húmedas más importantes del mundo y en nuestro país hay chicos que revuelven la basura para comer. ¿Cómo contemporizar eso? No me quiero volver socialista ni comunista, pero creo que lo primero es que comamos nosotros. Sí, Brasil salió de, de lo que llaman el mapa del hambre este año pasado. El año pasado salió del mapa del hambre. Junto con este desarrollo, junto con estos 40 años, Brasil dejó de ser un país extremadamente pobre. Y en los últimos 25 años en particular, en esta década, realmente hubo una gran evolución de la población que dejó de ser extremadamente pobre. Hoy la población extremadamente pobre está abajo de los límites, los límites, o sea, está bien, y hay una gran masa de gente pobre, pero no extremadamente pobre. O sea, hubo un desarrollo, un avance social muy importante en Brasil. Los números los podemos tomar solo como referencias, no son Claro. precisos, pero en estos últimos 20 años se incorporaron al consumo, es decir, gente que puede ir a consumir, que puede ir a comprar, sea a un supermercado o a un negocio de bar. Los números son indicativos, no son precisos, no me pidan, no los auditen, pero estamos hablando de 40, 50 millones de personas. Una población de Argentina que 30 años atrás no podía ir a comprar, ahora puede ir a comprar. Tal vez compra un kilo de arroz Pero se o un litro de incorporó. leche, pero compra Claro. a través de dos acciones importantes. El desarrollo trajo más trabajo, trajo más oportunidades de trabajo, y obviamente durante estos últimos 20 años, 25 años en este siglo, una buena parte de este siglo fue gobernado por partidos de centro izquierda o de izquierda que no crearon, sino que expandieron el uso de programas de asistencia que permitieron que esa gente salga de la pobreza y que vaya al supermercado. Entonces hubo una generación genuina de trabajo y hubo sí una gran transferencia de dinero para esa gente, para que esa gente pueda comer. Y obviamente el origen de todo esto es que esa gente pueda comer y comiendo puedan crear estructuras familiares sustentables que permitan que los chicos estudien y que los chicos progresen y que en algún momento los planos de asistencia no sean más requeridos. Que den Claro que paso al empleo. eso es un long run, ¿no? Eso va a demorar mucho en este país, inclusive porque hay intereses de todo tipo y color, como sabemos todos nosotros, que no necesariamente están preocupados en acelerar Ese esa proceso. transformación. Federico, ¿vos crees que el desarrollo tiene que ver, o seguramente tiene algo que ver, pero hasta dónde de importante es el nivel del mercado, o sea, la cantidad de gente, la escala? El plan que estás hablando creo que tiene un fundamento, ayer me lo contabas sucintamente, en sentarse alrededor de una mesa distintos actores sociales, sin prejuicios, sin trampas y pensando en el todo.
porque no, si pensás en sacar ventajas sectoriales, estamos jorobados. Eso a escala argentina es posible, porque si esto es así, ¿no? Si en Brasil se sentaron alrededor de una mesa, se pusieron a discutir y decir, bueno, ampliemos la torta, muchachos, para que podamos comer más y los muchachos de allá de la favela puedan comer, aunque sea una vez a la semana, torta, tenemos que hacer una torta más grande. Eh, yo noto aquí en el empresariado brasilero, y estoy generalizando, obviamente, estoy generalizando, un espíritu más colaborativo y asociativo, mucho más, diría, más anglosajón que nuestro típico latino de nuestro individualismo, digamos, El ¿no? El sálvese quien brasilero pueda, no. el brasilero es individualista, no lo voy a negar, no estamos en Suecia, ni en los países nórdicos, ¿no? Claramente no estamos en Japón. El brasileño tiene un cierto grado de individualismo, pero yo noto aquí que el brasilero con ese grado de individualismo tiene más capacidades de sentarse a una mesa y de compartir, de dividir. Aquí las asociaciones, los sindicatos empresariales, las asociaciones empresariales son muy fuertes, son muy representativas, tienen mucho alcance, tienen mucho poder y hacen un trabajo muy fuerte, muy bueno, muy técnico, muy técnico. Esas asociaciones tienen un tamaño tan grande que tienen consultores, tienen muchos empleados, tienen mucho conocimiento, tienen mucha vinculación con las universidades y hacen un trabajo muy técnico con criterio, con benchmark, comparando con otras prácticas, de defender sus intereses para proteger sus intereses como corresponden. Yo siempre digo que acá que el lobby no es, para nosotros lobby es una mala palabra, pero el lobby no es una mala palabra si en realidad se defiende el interés colectivo para beneficio y para desarrollo de las poblaciones. Entonces, existe sí en el espíritu empresarial brasilero una tendencia que yo entiendo, considero mucho mayor de juntarse, asociarse, para defender los intereses de la clase, pero sin dejar de ver un interés mayor. Esa es una diferencia notable que me parece tenemos nosotros argentinos tal vez hay alguna cosa que aprender, ¿no? Aquí la gente se sienta en la mesa, tal vez de corazón más abierto y con una visión, bueno, vamos a ganar la torta antes de pensar de cuánto es mi pedazo. Qué bueno. Eh, Hoy en la etapa del desarrollo que tenés, con las reservas que mencionabas, con el desarrollo de Brasil, eh, que creo que es junto con México el estandarte del desarrollo latinoamericano, eh, ¿cómo nos ven a los argentinos? Como el siempre frustrado intento de llegar que parece ser que esta vez y lo vamos postergando, ¿no? Y se nos va la vida en eso. Mira, Gustavo, cuando yo llegué acá 25 años atrás, bueno, yo llegué acá, pero conocía mucho Brasil, trabajaba en un ambiente más regional, entonces no es que caí 25 años atrás y no sabía, conocía Brasil, o sea, hace muchos años que sigo Brasil y que sigo Latinoamérica como un todo, a partir de mis responsabilidades en mis antiguas casas, yo tenía responsabilidades en Latinoamérica como un todo. Pero cuando a principios de este siglo, nosotros, los argentinos, éramos vistos como realmente un grupo de personas, un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo inteligente, un pueblo bien formado, trabajador. Pero, Nos veían con respeto, nos veían como una fuente de referencia en términos de gestión. De hecho, yo fui transferido de Argentina para Brasil para ayudar en la gestión y hay un número muy grande. 25 años atrás, y ahora todavía hay muchos CEOs argentinos liderando operaciones en Brasil. mira, Eh, de alguna forma eso se ha perdido porque claramente el deterioro sociocultural, y no solo económico, yo creo que el gran problema argentino no es el económico, es el deterioro sociocultural, paréntesis, es mi visión. Creo que el deterioro económico es una consecuencia del deterioro sociocultural por el cual pasamos, de la destrucción del tejido social, de la destrucción de determinados valores que para mí, nuestra generación era muy importante, el ahorro, el trabajo, la educación.
Pero bueno, eso se fue perdiendo. Entonces, creo que hoy eh, lo que 20, 25 años atrás los argentinos podríamos ser, en términos generales, una fuente de inspiración, de desarrollo, de cultura y demás, hoy quedó muy reducido a lo lindo que es Buenos Aires, lo lindo que es Mendoza. Quedó más para el lado social turístico que para el lado empresarial, lamentablemente, porque se han producido lo que yo siempre trato de describir acá. Claramente, nuestras curvas las curvas argentinas de desarrollo, cualquier macro curva de desarrollo, la pobreza, la educación, el PIB por cápita, lo que quieras, cualquier de las macros curvas tienden en estos últimos 30 años a ser, 30 o 50 o más, tienden a ser descendentes. Brasil es un país pobre todavía, 10.000 dólares de Producto Bruto por cápita, es un país pobre. Pero las curvas de Brasil en los últimos 10, 15, 20, 30, 50 años son positivas. Brasil es un país menos pobre hoy que 20 años atrás. Mucho menos pobre. Podría ser un país mucho mejor, obviamente. Se desperdiciaron miles de oportunidades en Brasil. Pero esa es la diferencia. Entonces, cuando 20 años atrás las curvas no se habían cruzado, hoy se cruzaron las curvas infelizmente, y no por falta de oportunidades, sino tal vez porque nosotros los argentinos no hicimos las cosas muy, muy bien. Y no es que los brasileños las hicieron perfecto, las hicieron tal vez un poco menos mal o mejor, o un poco mejor que nosotros. Federico, esta conjunción de capital, academia, de una serie de cosas que permite imaginar desarrollo hasta con sustento científico, los pone en los BRICS. Y se proyecta Brasil al mundo, para algo es la séptima o octava economía del mundo. Eh, ¿Cómo ves el futuro multipolar? Tu sensación. El tema BRICS en Brasil eh, es un tema que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión política institucional y una dimensión práctica económica. La política institucional eh, está muy driveada, muy de alguna forma direccionada por los políticos, ¿no? Es para que los políticos aparezcan, para que Lula aparezca. De hecho, la presidenta del Banco de los BRICS es la expresidenta Dilma Rousseff, que tuvo un juicio político en Brasil y tuvo que salir de la presidencia. Entonces tiene un bien muy político eso. Desde el punto de vista evidentemente práctico, las cosas van por otro lado. Los empresarios brasileños no dependen de los BRICS, no dependen del mundo político de BRICS para hacer sus cosas. O sea, hoy existe ese empresario brasileño, ese empresario emprendedor, ese empresario que tiene apoyo del gobierno cuando lo necesita, ese empresario que tiene una base instalada acá, sale al mundo con o sin los BRICS. Claro que dentro de los BRICS tiene el principal cliente, ¿no? Realmente hoy 30% de las exportaciones de Brasil van para China o más. Entonces, tiene los principales clientes. Pero eso es lo que es interesante, ¿no? Y tal vez cuando podemos hacer una asociación con otros tipos de asociaciones, el Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el empresario brasileño no está esperando que el BRIC o el grupo de los BRICS o los presidentes de los BRICS hagan alguna cosa o que el banco de los BRICS. De hecho, el banco de acá tiene más dinero que el banco de los BRICS. Claro. El banco de los BRICS no tiene dinero, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, el empresario brasileño es pragmático. Dice, ¿qué me va a dar el BRICS? Ah, no, bueno. Es más, si yo tengo que colocar $1 millón para que los políticos estén contentos, lo voy a poner, pero no voy a esperar que los BRICS hagan algo por mí, voy a ir atrás. Entonces, yo te diría que esta asociación es una asociación mucho más política, institucional, eh, y el empresario brasileño no está esperando que los BRICS hagan algo para él ir atrás de los mercados o ir a desarrollar o invertir o lo que sea. Fer, la última, porque el tiempo en esto es bastante tirano, dicho viejo si los hay. Eh, Hay un actor social que tiene una preponderancia importante a pesar del paso del tiempo, del deterioro, de la mala prensa, que es el sindicalismo. El sindicalismo brasilero adhiere, colabora
O sea, si yo genero más puestos de trabajo, voy a poder darles más ventaja. Ahora, si pido por pedir, estamos complicados. El sindicalista brasilero, así como yo dije que el empresario es mucho más racional y ve que tiene muchos de los huevos puestos acá, de las canastas acá, puestos acá, el sindicalista brasilero eh, también acompañó esta evolución en los últimos 30, 40 años. Fue parte, El presidente Lula era un presidente que hacía claro. huelga, ¿no? Que el trabajo de él era hacía huelga, 40 años atrás, acá en el área metropolitana de San Pablo, en el grande San Pablo, como dicen acá. Entonces el presidente Lula era un sindicalista, el poder de él era parar la fábrica de Volkswagen, ese era el poder de él. Si él paraba la fábrica de Volkswagen, el objetivo de él, la meta de él era parar la fábrica de Volkswagen para conseguir. Los sindicalistas, eh, A, tienen poco poder porque hay poca gente sindicalizada, y de la poca gente sindicalizada, pocos participan. Entonces, si sacas las cuentas, eh, ¿cuánto es el empleado sindicalizado que depende del sindicato? Es muy poco, 20, 30% o menos. Entonces, tenés un tema de masa crítica. ¿Cuántos realmente dependen del sindicato? Y segundo, también tenés una evolución. Los sindicalistas también han acompañado esa evolución y se han ayornado, se han modernizado. Lo que no significa que no hagan huelgas, que no protesten, que no defiendan no es que no defienden los intereses. No, salieron de la protesta por sí mismas. Pero han entendido una cosa muy importante, que si para defender los intereses de los trabajos vamos a destruir la fábrica, estamos perdidos. Claro. Creo que de alguna forma, no lo van a decir abiertamente, pero lo han entendido eso y han trabajado en consecuencia. Y obviamente estoy generalizando, tenés de todo, pero ¿viste? ¿Cuándo fue la última huelga general en Brasil? No sé cuándo existió una huelga general. No sé si hoy ya no existe ese concepto, ¿entendés? No veo Brasil que pueda tener una huelga general. El país no puede parar. Eh, la última, ¿viste? En Argentina todavía, felizmente, no estamos viviendo eso ahora, pero pasa por nuestra cabeza una huelga general. Este país no puede tener una huelga general. ¿Entendés? Entonces, si paran los subtes, pero paran 2 horas y en la hora pico tiene que ir todo el mundo a trabajar. O sea, no puede parar este país. Entonces creo que el sindicalismo ha hecho un buen trabajo de acompañar esta evolución, ha entendido que defender el trabajo es también defender las fuentes de trabajo. Creo que se ha ayornado suficientemente y ha perdido, de poco ha perdido un poco, no tiene ese 100% de representación del trabajador privado o estatal, del trabajador asalariado que tenía 40 años atrás. Eh, Federico, dos cosas. Agradecerte infinitamente tu tiempo, tus conocimientos, tu predisposición y solamente pedirte que en un par de semanas vamos a hacer la revancha de esto. Estoy a disposición. Un gusto hablar Eh, contigo, un gusto hablar contigo, un gusto de ayudar en lo que pueda ayudar. Cuenten con claro, y nosotros. además por ahí hasta podemos dejar algún mensaje esperanzador que es posible sentarse a una mesa sin prejuicio de distintos actores sociales y pensar en grande, ¿no? Pensar el país. Creo que hay que pensar el país, creo que claramente hay que pensar el país. Si me permitís una pequeña reflexión de segundos, eh, Brasil aprovechó sus ventajas comparativas, ¿no? Dijo, yo tengo energía, tengo minería, tengo agua, tengo tierra, soy un país pacífico, tengo comercio, tengo un mercado interno. Brasil aprovechó aquello que tiene de diferencial perante otros países. Invirtió en eso con una lectura más o menos de medio o largo plazo. No somos China, no somos Japón, Claro. pero ya te digo, ¿no? Los ejemplos que di son ejemplos de décadas. Y reconoció que tenía que sacar al país de la pobreza.